Te presento a Costello. Es un pulpo de arrecife brasileño, pero no es un pulpo común. Mientras lo observaban, los científicos comenzaron a sospechar que podría estar teniendo pesadillas. Cuando dormía, cambiaba de color, hacía algunos movimientos repentinos, expulsaba agua e incluso liberaba tinta. Decidieron estudiar a Costello por un tiempo. Su comportamiento durante el sueño parecía reflejar estrés y miedo. El estudio mostró que podría tener sueños vívidos, a veces terroríficos. Aunque solo es un pulpo, estas criaturas submarinas, que son adorables, son conocidas por su inteligencia y, en ocasiones, por tener comportamientos similares a los humanos, por lo que es totalmente posible que tengan sueños como nosotros. En el caso de Costello, podría estar atormentado por recuerdos de tiempos difíciles en la costa de los Cayos de Florida. El pobre Costello tiene un pasado duro. Perdió un tentáculo ante un depredador antes de ser capturado. Así que tal vez eso sea lo que ve en sus sueños. Si se demuestra que es cierto, este descubrimiento podría cambiar nuestra percepción de la inteligencia y la conciencia tanto de animales como de humanos. Resulta que las plantas pueden hablar. Bueno, en cierta forma. Los científicos descubrieron que las plantas emiten clics ultrasónicos cuando están estresadas. Imagina a unos tomates y plantas de tabaco en apuros. Hacen sonidos como burbujas de plástico explotando, pero de frecuencia tan alta que no podemos escucharlos. Se llaman señales ultrasónicas y podrían ser su forma de indicar estrés. Esto significaría que las plantas pueden comunicarse entre sí, y las que están estresadas prefieren ser dramáticas y que todos sepan sobre sus problemas. Producen de 30 a 50 chasquidos y crujidos por hora. Las plantas tranquilas y saludables hacen mucho menos. Y no solo hablan, sino que incluso tienen su propio lenguaje. Hacen diferentes sonidos dependiendo de si la planta tiene sed o se siente molesta por un tallo cortado o por otra cosa. Además, algunas son tan dramáticas que empiezan a dar la voz de alarma incluso antes de mostrar signos de deshidratación, cuando saben que el peligro está cerca. Sin embargo, los científicos no están seguros de por qué lo hacen. Creen que podrían realizar cavitación, un término que describe a las burbujas de aire danzando dentro de la estructura de la planta. Las plantas que cantan estas sinfonías incluyen maíz, trigo, uvas e incluso cactus. Este es un gran descubrimiento en la agricultura. Podríamos usarlo para verificar si nuestros cultivos tienen sed y cosas por el estilo. Así que ahora escucharemos a escondidas a las plantas para descifrar su lenguaje secreto. Es momento de algunas noticias universales. Estudios recientes están sacudiendo lo que sabíamos sobre la edad del universo. Nuestros hallazgos durante las últimas décadas mostraban que el universo debía tener alrededor de 13.700 millones de años. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que podría ser casi el doble de antiguo, hasta 26.700 millones de años. Ten en cuenta que no está comprobado, así que por ahora el número oficial permanece igual. Los científicos utilizaron el tiempo desde el Big Bang y estudiaron estrellas antiguas para medir la edad del universo. Pero algunas estrellas se estaban haciendo las difíciles y aparentaban ser más antiguas que el propio universo. Por ejemplo, la estrella Matusalén, que se estima que tiene alrededor de 14.000 millones de años. Sería más antigua que el universo. Además, el telescopio espacial James Webb captó galaxias que parecían muy maduras apenas unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Todo esto plantea algunos desafíos para los astrónomos. Pero esta nueva hipótesis combina la teoría del universo en expansión con algo llamado la teoría de la luz cansada. Sugiere que la luz pierde energía a medida que atraviesa las distancias cósmicas. Combina esto con la teoría del universo en expansión y ¡boom! A medida que el universo se expande, la luz pierde energía, por lo que no podemos ver todas las estrellas antiguas que están muy lejos de nosotros, lo que podría llevarnos a cometer un error al calcular la edad del universo. El nuevo modelo también retrasa el momento en que las galaxias comenzaron a formarse. Sugiere que esas galaxias tempranas, observadas por el telescopio Webb, tardaron mucho más en formarse de lo que pensábamos. Este estudio es una gran sacudida en la comunidad científica.
Si cometimos un error tan grande en los cálculos, tendríamos que replantearnos los principios fundamentales de la astrofísica. Eso sería un gran avance y habría que hacer una enorme revisión de casi todo. Por eso debemos ser muy cautelosos al respecto. Así que, mientras los científicos estudian esta nueva teoría, solo tenemos que esperar los resultados. Estas no son las únicas noticias espaciales. La nueva tecnología de inteligencia artificial ya está siendo utilizada para la investigación científica. Esta vez, la IA nos está ayudando a buscar señales de vida extraterrestre. Investigadores de búsqueda de inteligencia extraterrestre crearon algoritmos de aprendizaje automático que nos ayudarán a filtrar el ruido cósmico más rápida y eficientemente. Cuando diriges un radiotelescopio hacia las estrellas, es como sintonizar una estación de radio celestial llena de diferentes señales. Captamos de todo, desde púlsares hasta galaxias de radio e interferencias terrestres. Obviamente sería bastante difícil identificar una potencial señal de extraterrestres en todo este lío. Durante más de 60 años, los científicos tuvieron que hacer todo esto manualmente. Era una tarea abrumadora, escanear el cielo y explorar innumerables estrellas y frecuencias de radio. Pero ahora, la inteligencia artificial ha venido a ayudar. Los algoritmos están entrenados para reconocer y distinguir patrones de interferencia conocidos, como los de los teléfonos móviles y los aparatos electrónicos, en medio de los datos cósmicos. Detectan cualquier cosa que se desvíe de los patrones conocidos, la posible aguja en nuestro pajar. Y ya tenemos algunos avances. Los astrónomos captaron 8 señales que no encajan en patrones conocidos. Aunque no están confirmadas como vida extraterrestre, muestran un gran potencial para futuras investigaciones. Volviendo a los animales, esta vez visitamos la Tierra prehistórica. Imagina a tortugas tan colosales que hacen ver a las tortugas de hoy como diminutos juguetes. Recientemente, científicos encontraron los restos fosilizados de una de estas gigantes. Es un titán marino que surcaba las aguas europeas hace unos 80 a 70 millones de años. El descubrimiento fue accidental. En el norte de España, un excursionista tropezó con fragmentos de esta criatura cerca de los Pirineos. Esta tortuga tenía el tamaño de un rinoceronte, alrededor de 4 metros de largo. Para que te hagas una idea, el animal sería del tamaño de un coche normal. Demuestra que los grandes tamaños eran más comunes antes de un evento de extinción. Las tortugas que conocemos ahora, de longitudes más pequeñas pero aún significativas, llegaron después. Pero los océanos antiguos estaban llenos de tortugas gigantes que devoraban moluscos y medusas. Este descubrimiento también desafía la idea de que las tortugas gigantes eran exclusivas de América del Norte. La existencia de este coloso prueba que estos reptiles también se encontraban en aguas europeas, así que esta podría ser solo la punta del iceberg. Y finalmente, el telescopio espacial James Webb de la NASA ha hecho un gran descubrimiento. Detectó un compuesto crucial de carbono en el espacio. Se llama catión metilo, y esta diminuta molécula, aunque pueda parecer insignificante, podría ayudarnos a desentrañar los secretos de la química orgánica interestelar. El carbono es increíblemente importante. Las moléculas de carbono son bloques de construcción que forman todo, desde estrellas y planetas hasta, bueno, nosotros. Es el ingrediente clave para la vida, y los científicos están ansiosos por comprender cómo participó de nuestra existencia en la Tierra y si podría hacer lo mismo en otras partes del universo. Además, el catión metilo juega un papel muy importante en la formación de moléculas complejas basadas en carbono. Por eso es genial que hayamos descubierto el catión metilo, aunque esté muy lejos. Los científicos de la NASA lo encontraron en un sistema estelar joven. Este sistema se encuentra a unos 1350 años luz de nosotros, en la nebulosa de Orión. La estrella de este sistema, que es más pequeña y un poco más débil que nuestro Sol, está bombardeada por la intensa luz ultravioleta de estrellas jóvenes, masivas y calientes cercanas. Podrías pensar que una radiación UV tan fuerte destruiría las moléculas orgánicas complejas, pero el equipo de investigación cree que en realidad podría iniciar la formación de estos compuestos de carbono. Quizás las estrellas más fuertes y sus niveles de radiación superiores realmente funcionen como fuentes de energía para la vida y desencadenen una reacción química que da como resultado compuestos de carbono complejos, como plantas y animales.
Parece que al fin encontramos otra pieza del rompecabezas. Es muy probable que para el año 2035 encontremos vida más allá de la Tierra y no hay necesidad de viajar a una galaxia muy lejana. Nuestra Vía Láctea está llena de entornos totalmente adecuados. Sin embargo, no te emociones demasiado, estamos hablando de microbios o marcadores químicos, no de humanoides verdes al estilo de Hollywood. Aún así, cuando finalmente encontremos rastros de vida, la manera en que vemos nuestro lugar en el universo cambiará por completo. El telescopio espacial Kepler de la NASA descubrió algo increíble. Casi todas las estrellas tienen planetas y muchos de estos podrían ser habitables. Los planetas rocosos como la Tierra y Marte son incluso más comunes en nuestra galaxia que los gigantes gaseosos como Saturno y Júpiter. Además, ya sabemos que nuestra galaxia es muy rica en agua. Hay agua en las nubes interestelares donde se forman las estrellas y los planetas, en los discos de escombros alrededor de otras estrellas, en los cometas, simplemente en todas partes. Lo verdaderamente difícil, sin embargo, es encontrar la vida misma. Idealmente, para descubrirla, necesitamos aterrizar en cada uno de los planetas existentes y revisar debajo de cada roca, literalmente. Pero gracias a las investigaciones más recientes, al menos podemos reducir la búsqueda a los mundos potencialmente habitables. El telescopio espacial James Webb, un telescopio superpoderoso que fue lanzado al espacio en 2021, está investigando esto. Revisa las atmósferas de supertierras cercanas, planetas rocosos que son un poco más grandes que la Tierra. Busca gases relacionados con la vida, químicos que solo pueden ser producidos por los seres vivos. Y ya se han encontrado algunas pistas. Por ejemplo, se han detectado señales de tal químico en un planeta llamado K218b. Este planeta está a 120 años luz de distancia, lo que es bastante cerca en una escala espacial. Está en la zona Ricitos de Oro, una región alrededor de la estrella donde las temperaturas son adecuadas para que exista agua líquida. Orbita una estrella enana roja, el tipo más pequeño de estrella que existe. Estas son un poco menos brillantes que nuestro Sol. Tomará aproximadamente un año verificar si estos indicios de vida son reales. Si lo son, significaría que la vida es mucho más común de lo que pensábamos anteriormente. Pero incluso si no lo son, hay 10 planetas más tipo Ricitos de Oro en la lista para estudiar. El telescopio espacial James Webb es una herramienta muy interesante, pero tiene sus límites. No puede detectar planetas pequeños, similares a la Tierra, debido a su tamaño. Para solucionar esto, la NASA planea lanzar otra herramienta, el telescopio de sondeo infrarrojo de campo amplio. Este será aún mejor para detectar tales planetas y químicos relacionados con la vida. Además, contamos con el proyecto SETI. SETI significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Este proyecto ha estado en búsqueda de criaturas extraterrestres desde la década de los 80. También se cree que encontraremos señales de vida en los próximos 10 años. No hace mucho tiempo se inició un proyecto súper grande e impresionante. Se llama COSMIC y utiliza un conjunto de radiotelescopios en Nuevo México. Puede que los hayas visto en la película Contacto. COSMIC permite que los científicos escuchen de forma simultánea a cientos de miles y potencialmente millones de sistemas estelares. Los telescopios exploran el cielo y revisan los datos en tiempo real. Si hay señales interesantes, los científicos pueden verificarlas de inmediato en lugar de esperar semanas o incluso meses. Las señales en sí suelen ser muy repentinas y breves, pero COSMIC puede detectar incluso las más cortas que duran nanosegundos. COSMIC también puede ayudar con otras investigaciones, como el estudio de misteriosas y no explicadas ráfagas rápidas de radio o incluso la materia oscura. Esta es la herramienta más grande y poderosa para buscar vida extraterrestre que hemos creado hasta ahora. Pero no es suficiente con solo escuchar. ¿Por qué no nos comunicamos nosotros mismos? La NASA ha enviado algunas señales al espacio profundo. En el 2002, su red del espacio profundo envió una señal al satélite Pioneer 10, pero hubo un obstáculo en el camino. Una estrella enana blanca a 27 años luz de la Tierra. Si hay un planeta alrededor de esta estrella, quizá la señal también le haya llegado. Si hay alguna especie inteligente allí, podríamos recibir una respuesta para el año 2029. La red del espacio profundo sigue enviando poderosas transmisiones al espacio. Estas señales se encontrarán con 222 estrellas en los próximos 3 siglos. Tal vez algún día recibamos una respuesta desde algún lugar lejano. Pero, ¿por qué aún no hemos recibido respuesta?
Hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias en el universo, cada una con alrededor de 100.000 millones de estrellas. Si solo el 1% de estas estrellas tuvieran un planeta, eso todavía serían 200 quintillones de planetas posibles. Y podemos afinar aún más. Si la probabilidad de que tengan vida es de 1 en 1 billón, eso todavía nos dejaría unos cientos de miles de planetas. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Esta es una pregunta famosa conocida como la paradoja de Fermi. La primera posibilidad no es tan aterradora. Es posible que el universo esté lleno de vida, pero que esta vida no sea inteligente en nuestro sentido tradicional. Algunos planetas podrían tener microbios, aves o dinosaurios espaciales. Esta es la llamada teoría del gran filtro. Sugiere que existen ciertos filtros que la vida tiene que superar para volverse inteligente, y quizá otras especies simplemente aún no las han pasado. Piénsalo, la vida en la Tierra comenzó en el océano. Luego se arrastró hacia la Tierra, se diversificó en muchas formas, se extinguió en eventos masivos 5 veces, evolucionó de nuevo y finalmente condujo a los humanos. Construimos sociedades, desarrollamos la atención sanitaria y solo entonces comenzamos a buscar otras vidas. Hay otra idea denominada teoría del cuello de botella de Gaia que sugiere básicamente lo mismo. Aunque no podría ser demasiado difícil que la vida básica comience, es increíblemente difícil que esa vida sobreviva y prospere a lo largo de periodos prolongados. Venus podría haber tenido océanos y condiciones similares a las de la Tierra también, pero algo salió mal. Sus océanos se evaporaron debido a un efecto invernadero descontrolado. Ahora está estéril. Marte también tuvo agua líquida en su superficie alguna vez, y tanto la Luna como Mercurio tuvieron atmósferas densas durante un corto periodo. Mientras tanto, la Tierra ha tenido agua líquida en su superficie durante casi toda su existencia. Es extremadamente raro y notable que un planeta mantenga temperaturas de 0 a 100 grados Celsius durante millones de años. Quizás sea un error buscar vida inteligente, en especial aquella que utiliza la misma tecnología que nosotros. Después de todo, evolucionó bajo condiciones completamente diferentes. Ahí es donde entra en juego la llamada ecuación de Drake. Es una fórmula que nos da la oportunidad de calcular el potencial de que la vida se vuelva inteligente en un planeta. Para calcular el resultado necesitamos conocer varias variables. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántas de ellas tienen planetas? La probabilidad de que estos otros planetas alberguen vida, y así sucesivamente. Por desgracia, aún no conocemos estos números y el resultado podría ser insignificante, pero supongamos que existe al menos una especie inteligente más. ¿Por qué aún no nos hemos encontrado con ella? Puede haber muchas razones. Tal vez no piensan que somos lo suficientemente interesantes, o tal vez el problema somos nosotros. Quizás seguimos sin detectar sus señales, o tal vez nos hemos perdido de toda una especie en sí. El universo es increíblemente enorme y antiguo. Tiene más de 14.000 millones de años. Si comprimimos toda la historia evolutiva de la Tierra en un día de 24 horas, la vida comienza a las 4 de la mañana. Los dinosaurios se extinguen a las 11:40 de la noche. Las criaturas similares a los humanos aparecen 2 minutos antes de la medianoche. En esta analogía, los humanos han existido apenas 77 segundos. Y nuestra tecnología capaz de detectar vida extraterrestre es aún más reciente, de algo menos de 1 segundo. Con distancias tan vastas y lapsos tan extensos, las probabilidades de que existamos al mismo tiempo que otras civilizaciones son escasas. Si su civilización duró solo unos cuantos milenios, podríamos perderla completamente. Pero eso no significa que debamos abandonar nuestra búsqueda. Los científicos estaban preocupados porque las señales de radio de la Tierra se habían atenuado con el tiempo. Sin embargo, un estudio reciente demostró que en realidad es todo lo contrario. La cantidad de nuestros satélites sigue aumentando, y esto hace que nuestro planeta sea más detectable. Para finales de la década, podríamos tener 100.000 satélites, lo que haría que la Tierra sea increíblemente brillante en el espectro de radio. Si hay una civilización avanzada allá afuera, podrá detectarnos fácilmente incluso desde distancias muy lejanas. Los astrónomos se sienten muy optimistas al respecto. Hay una alta probabilidad de que encuentren criaturas extraterrestres mientras tú y yo aún estamos aquí. Existen comunidades enteras de organismos diminutos e inusuales que viven en lagunas en la Patagonia.
y son algunas de las primeras formas de vida que existieron. Nadie sabía de ellos hasta que dos científicos, Brian Hynek, de la Universidad de Colorado, y María Farías, de la consultoría ambiental Punabio, fueron a explorar ciertas áreas en la Patagonia. La Patagonia ocupa casi la mitad de Argentina, y poca gente vive allí. Solo algunos agricultores y ganaderos de ovejas que generalmente se instalan cerca de los ríos y cultivan cosas como manzanas, peras y alfalfa. Hace mucho tiempo, era un lugar salvaje y distante donde vivían tribus indígenas, por ejemplo, los tehuelches. Pero esta vez, vamos a seguir las huellas de algunas formas de vida que aparecieron mucho antes que los humanos, y vamos a ver de cerca estos interesantes microorganismos que encontraron Brian y María. Esos dos tuvieron que conducir durante 9 horas en caminos difíciles para llegar a su destino. Se alojaron en un pequeño pueblo, en el que solo viven 35 personas. Estas dependen de un solo manantial, ya que casi nunca llueve allí. En la última noche en el pueblo, Brian se dio cuenta de que las imágenes satelitales que había tomado mostraban un conjunto de lagunas que estaban a solo 16 kilómetros de distancia. Al día siguiente, el pequeño equipo se subió a un auto y avanzó por el camino tanto como pudo hasta que se volvió demasiado difícil conducir. Continuaron la ruta a pie el resto del camino. Fue difícil porque tenían que llevar agua para lidiar con la intensa luz del sol. En algunos lugares, terminaron hundiéndose hasta las rodillas en un barro hecho de sal. Allí arriba había 12 lagunas con aguas perfectamente claras. El lugar en sí no ofrecía mucho, excepto agua muy ácida y salada e intenso sol directo. Pero era como un viaje al pasado, porque esas condiciones eran similares a cómo lucía la Tierra hace muchos, muchos años atrás. Cuando Brian examinó las lagunas, se sorprendió al ver muchos microorganismos inusuales allí. Son tan pequeños que ni siquiera podemos verlos sin un microscopio, pero se agrupan y forman grandes comunidades. En el pasado, muchas especies inusuales vivían de esta manera. Por ejemplo, las cianobacterias. Fueron importantes en su época porque produjeron oxígeno. Recordemos que la Tierra, en sus etapas iniciales, no tenía mucho de este gas en su atmósfera. Los primeros estromatolitos podrían haber estado formados por diversos tipos de bacterias que no necesariamente producían oxígeno, sino que solo vivían una vida tranquila allí. Formaban capas, amontonándose unas encima de otras para que al menos algunas de ellas pudieran recibir un poco de luz solar. Utilizaban arena y líquidos pegajosos para mantenerse unidas. Brian también estaba increíblemente sorprendido porque esos eran los estromatolitos vivos más grandes que había visto jamás. Los estromatolitos vivos suelen crecer hasta más de 1 metro de altura, pero los recién descubiertos medían 5 metros de ancho y tenían algunos metros de alto, lo que es gigantesco comparado con los que viven en otros lugares. Y los fosilizados eran aún más grandes. Hace mucho tiempo, podían crecer más de lo que crecen hoy en día porque no había muchas otras especies que pudieran comerlos o dañarlos. Además, hoy en día existen muchos otros organismos que pueden crecer más rápido y ser más masivos que ellos y ocupar su espacio. Es por eso por lo que los estromatolitos solo pueden sobrevivir en lugares raros donde apenas nada más puede vivir, como en estas lagunas muy salinas ubicadas a gran altura sobre el nivel del mar en la Puna de Atacama. Los estromatolitos que se encuentran allí son los más famosos porque podrían ser algunos de los mejores ejemplos de la vida más temprana en nuestro planeta. Pero en realidad no son la primera forma de vida en la Tierra.
Los fósiles más antiguos que tienen son de 3.500 millones de años, mientras que otras evidencias que tenemos nos dicen que la vida en nuestro planeta apareció hace aproximadamente 4.100 millones de años. Tal vez algunos estromatolitos vivían en aquel entonces también. Pero la Tierra ha cambiado mucho desde esa época, y los lugares donde podrían haber vivido no han sobrevivido. Todo esto puede no parecer mucho a primera vista porque nadie ha encontrado una bestia exótica y extraña que nuestro mundo nunca haya visto antes. Pero estos son ejemplos notables de cómo podría ser la búsqueda de vida en otro lugar del universo. Los científicos que están interesados en estudiar Marte suelen venir a este lugar, ya que podría ser similar a cómo se veía el planeta rojo hace muchísimo tiempo. Si hubiera fósiles escondidos en las rocas antiguas de Marte, podrían parecerse a estos estromatolitos. Otra tierra lejana ha revelado algunos de sus secretos. Estoy hablando de la Antártida, con un antiguo mundo perdido hallado bajo su hielo. La Antártida no siempre ha sido esta tierra aislada y helada de nieve y capas de hielo. En algún momento solía ser parte del supercontinente de Gondwana, junto con lo que ahora es Sudamérica, África, Australia, la península arábiga y el subcontinente indio. Pero en algún punto se separó y fue a construir una vida por su cuenta. Se formó a medida que otras masas terrestres comenzaron a alejarse, lo cual creó su línea de costa. Pero la Antártida también era diferente en muchas otras formas en aquel entonces. Solía ser una tierra cubierta de magníficos bosques y ríos llenos de vida. Los científicos utilizaron radares y satélites para explorar un mundo misterioso escondido bajo el hielo allí. Esta tierra antigua, que está cerca del Océano Índico, es tan grande como el estado de Maryland en los Estados Unidos o Bélgica. Tiene más de 14 millones de años de antigüedad. Algunos estudios dicen que esta área se formó hace más de 34 millones de años, que fue mucho antes de que la Antártida entrara en su gran congelación. Al principio, las temperaturas allí eran más altas, posiblemente como el clima en Patagonia o en los fríos bosques templados lluviosos de Tasmania, Nueva Zelanda o tal vez incluso más tropical que eso. Pero a medida que el clima se enfriaba, pequeños glaciares comenzaron a formarse en colinas cercanas a los ríos. Los valles se hundieron más debido a toda esa capa de hielo que los cubría. Y luego, las temperaturas cayeron aún más y una gigantesca capa de hielo cubrió todo el continente, escondiendo esos antiguos glaciares. Los ríos moldearon este mundo hace mucho tiempo, mucho antes de que terminara cubierto de hielo, el cual casi alcanza los 3 kilómetros de espesor en algunos lugares. Los estudios científicos de esta área demostraron que esos paisajes estaban llenos de tierras altas y montañas. El hielo que se formó sobre la Antártida hizo que toda el área fuera muy fría, por lo que el paisaje ya no pudo erosionarse. Eso significa que todo ha permanecido básicamente igual e intacto bajo el hielo durante millones y millones de años. Lo interesante es que sabemos menos sobre esta tierra oculta bajo el hielo que sobre la superficie de Marte. Una forma de explorarla más sería perforar estos glaciares para verificar muestras de sedimentos debajo. Esto podría darnos más información sobre la antigua flora y fauna congelada en su interior. Aunque este no es un método nuevo, se utilizó uno similar para recoger muestras de 2 millones de años en Groenlandia. Australia también tiene su mundo secreto. Organismos antiguos fueron hallados escondidos en rocas de las partes norteñas del continente que tienen alrededor de 1.600 millones de años. Estas criaturas microscópicas son parte de una familia llamada eucariotas.
Los miembros de esta familia que existen hoy incluyen plantas, hongos, animales e incluso aquellos organismos diminutos con solo una célula, como las amebas. Todos los seres vivos con núcleos en sus células, incluyéndonos a nosotros, pueden rastrear su árbol genealógico hasta uno de los miembros más antiguos de esta familia. Ese es conocido como el último ancestro común de los eucariota y vivió hace más de 1.200 millones de años. Estos organismos antiguos eran más complejos y grandes que las bacterias. Tal vez fueron los primeros depredadores en la Tierra, ya que podrían haber cazado bacterias. ¿Alguna vez has visto pelotas de cricket que tengan 3.000 millones de años? Las esferas de Klerksdorp fueron encontradas en depósitos del mineral pirofilita en Sudáfrica y sorprendieron al mundo de la ciencia. De hecho, parecen pequeñas pelotas de cricket antiguas con líneas en el centro que se asemejan a costuras. En los años 80, algunos afirmaban que estas esferas habían sido creadas por una civilización avanzada antediluviana, de la cual no sabemos nada. Un curador de museo compartió historias sobre cómo rotaban por sí solas en una vitrina. También hubo un programa de televisión que invitó a un psíquico que declaró que las esferas eran piezas de una antigua nave espacial. Sin embargo, según los geólogos, estas esferas son en realidad concreciones comunes u objetos esféricos formados por minerales diferentes a los de la roca circundante. Las líneas similares a costuras son solo impresiones de las capas de la roca anfitriona que se acumulan con el tiempo. Las esferas de Klerksdorp vienen en diferentes formas, desde esferas muy aplanadas hasta discos distintivos. En cuanto a ese episodio en que una de estas esferas giró por sí sola, el curador del Museo de Klerksdorp también lo aclaró. Dijo que cuando colocó una esfera en su estante de vidrio mientras un periodista estaba de visita, la esfera naturalmente rodó un poco porque es redonda. El área donde se ubica el museo a menudo experimenta temblores de tierra debido a las actividades mineras de oro cercanas. Las huellas humanas más antiguas que se conocen podrían tener 6 millones de años. Fueron encontradas en la isla griega de Creta en 2002. Si el número es correcto, significaría que los primeros ancestros humanos pudieron haber migrado entre Europa y África mucho antes de lo que pensábamos. Sin embargo, esto no significa que África no sea la cuna de la humanidad. Podría simplemente probar que ciertos ancestros humanos se movieron de un continente a otro. Algunos investigadores creen que las huellas fueron dejadas por una criatura bípeda posiblemente relacionada con un ancestro humano temprano apodado el Greco. Según los científicos, estas huellas tienen una forma muy parecida a la humana, con 5 dedos y un dedo gordo paralelo. Algunos investigadores son escépticos y sugieren que las huellas podrían ser de un simio europeo tardío. El nuevo estudio analizó microorganismos marinos fosilizados encontrados en las rocas sedimentarias para determinar la edad de las huellas y probar que en realidad tienen 6 millones de años. El siguiente hallazgo asombroso que mantiene a los científicos entretenidos es el tarro de Dorchester. Es un recipiente de metal bellamente elaborado con algunos diseños geométricos elegantes embutidos en plata brillante. El tarro fue descubierto en Dorchester en 1852 bajo circunstancias bastante extrañas. Durante una potente explosión, el tarro se rompió en 2 piezas. Los científicos creen que originalmente estaba incrustado dentro de una roca o un canto rodado, conocido como piedra pudinga. La roca de la que surgió el tarro de Dorchester se data en unos 500 millones de años, así que podría significar que el artefacto mismo es igual de antiguo. La teoría actual, y menos emocionante, sugiere que el tarro de Dorchester es un candelabro de la era victoriana. Esos objetos eran tendencia en aquel entonces, así que no sería una sorpresa encontrar un artículo doméstico tan elegante de esa época. El tarro de Dorchester entra en la categoría de oparts, o artefactos fuera de lugar. Se trata de objetos que parecen demasiado avanzados para el periodo del que supuestamente provienen.
Si aceptamos que el tarro tiene 500 millones de años, entonces quien lo hizo estaba muy adelantado a su tiempo en términos de artesanía y tecnología. Un misterio adicional es que el tarro tiene un grabado de una planta que desapareció de la Tierra hace más de 100.000 años. Parece una buena prueba de que el tarro es realmente muy antiguo. Aparentemente, el mapa más antiguo de Europa es una piedra de hace 4.000 años. Esta losa de la Edad de Bronce fue encontrada en Francia en el año 1900 en un antiguo cementerio. Las inscripciones en la losa muestran en 3 dimensiones la red del río Odette con una precisión fantástica de alrededor del 80% a lo largo de un tramo de 29 kilómetros. Hay otros mapas tallados en piedra alrededor del mundo, pero este es único porque muestra una zona específica a escala. Parece que los grabados de la losa no solo representan ríos y colinas, sino también asentamientos, sitios funerarios y sistemas de campos. Los arqueólogos dicen que la losa no se usaba para navegación, sino más bien para simbolizar poder. Las detalladas marcas en la losa podrían haber servido para ilustrar el dominio de un gobernante local, tal vez un príncipe o un rey, para mostrar su control sobre el territorio. Cuando el gobernante perdió el poder, es probable que la losa se reutilizara como parte de una bóveda funeraria. Este artefacto único se almacenó en el sótano de un museo. Durante décadas, nadie la notó, hasta que varios investigadores leyeron informes antiguos sobre la losa y decidieron investigarla. Realizaron un análisis detallado utilizando técnicas 3D. Sus investigaciones demostraron que los creadores de la losa no solo grabaron líneas en la roca, sino que también modificaron su superficie para reflejar la topografía del paisaje con mucha precisión. El cubo de Salzburgo, también conocido como el hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. No dejes que el nombre te engañe, no se parece en nada a un cubo. Es más bien un objeto redondeado con 2 lados planos. En el medio hay una ranura y la superficie está cubierta de hoyos y cráteres. Esta apariencia única es la razón por la que mucha gente piensa que podría ser algo de otro mundo. Los trabajadores encontraron este artefacto cuando rompieron un trozo de carbón. Se cree que el filón de carbón del que provino tiene más de 60 millones de años. El cubo de Salzburgo se trasladó entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Un profesor de la Universidad de Bonn sugirió que podría provenir de un meteorito, pero no encontraron evidencia de los elementos que normalmente se ven en los meteoritos, como el cobalto o el níquel. Luego, los investigadores pensaron que debía ser un objeto hecho por humanos, tal vez un candelabro de la era victoriana. Nadie conoce la verdadera historia del cubo ni su ubicación actual. ¡Sí! ¡Desapareció de nuevo! ¿Has oído hablar de la huella de Meister? Es una huella de sandalia fosilizada descubierta en 1968 y que ha despertado mucha intriga. Hay un trilobite dentro de la huella, un animal que se extinguió unos 500 millones de años antes de que los humanos siquiera existieran. Pero muchos historiadores piensan que esta edad es una exageración. Cuando Meister encontró el fósil, fue autenticado, pero el científico que lo hizo no confirmó que fuera una huella de sandalia humana, solo estuvo de acuerdo en que había un trilobite ahí. Cuando otro científico visitó el sitio, encontró una impresión de 15 centímetros que él creía que era de un mocasín de niño, pero el calzado parecía ser nuevo. Entonces, ¿podría ser evidencia de viajes en el tiempo? ¿Una prueba de que los humanos existieron millones de años antes de lo que pensamos? ¿Una señal de que alguien más visitó la Tierra en sus inicios? ¿O es solo una formación rocosa que parece una huella de sandalia? Todavía no tenemos las respuestas. En junio de 1936, una pareja caminaba por Red Creek en Texas cuando se toparon con algo llamativo. Era un pedazo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Aproximadamente 10 años después, su curioso hijo decidió romper la roca para ver qué había dentro. Y vio un martillo que parecía sorprendentemente moderno. Entonces,
Un entusiasta de los hallazgos únicos decidió que la roca que envolvía el martillo era del período Cretácico. Esto significaría que alguien dejó caer un martillo del siglo XIX mientras los dinosaurios como el Triceratops aún vagaban por la Tierra. Entonces, si este martillo realmente fuera del período Cretácico, toda la teoría de la evolución estaría equivocada. Y si el martillo fuera moderno, significaría que la formación rocosa del Cretácico de la que provenía era mucho más joven de lo que pensábamos. Pero la respuesta real fue mucho más sencilla. El martillo era moderno, y los procesos geológicos lo habían encajado en la roca. Los minerales pueden endurecerse alrededor de un objeto en un tiempo relativamente corto. Entonces, es probable que el martillo se le haya caído a un minero hace aproximadamente un siglo y la roca se cerró alrededor de él después. Y no, tampoco era un candelabro de la era victoriana. A diferencia de muchos otros lugares de entierro del antiguo Egipto, la tumba del rey Tutankamón permaneció oculta y libre de ladrones durante 3000 años. Una razón fue que la tumba era más pequeña que las demás y estaba escondida en un lugar llamado el Valle de los Reyes. Esta área ya estaba siendo explorada intensamente para cuando tropezaron con el lugar de Tutankamón. La entrada estaba cubierta de escombros procedentes de la construcción de una tumba cercana, lo que también debió ayudar a mantenerla en secreto. Además, no había escrituras ni señales en el exterior. El paso del tiempo también jugó un papel al mantenerla en increíble estado hasta la década de 1920, cuando un hombre llamado Howard Carter finalmente logró entrar. ¿Pero Carter era realmente un héroe? Algunos hallazgos recientes sugieren que podría haber sido más astuto de lo que se pensaba. Anteriormente la gente creía que Carter no era solo un cazador de tesoros glorificado, sino un verdadero arqueólogo. Antes de Tutankamón había estado en una búsqueda incansable de artefactos egipcios. Descubrió su interés en estos objetos cuando era niño y pronto comenzó a dibujar las esculturas e inscripciones que se encontraban en las tumbas antiguas. Después de hallar los restos del rey Tutankamón, Carter pasó una década registrando y procesando todo tipo de objetos como tronos dorados, carros y estatuas de la tumba, y enviándolos por el Nilo hacia el Museo de Egipto en El Cairo. Bueno, al menos esa era la historia oficial. Descubrimientos más recientes afirman que no todos los objetos llegaron a manos de los funcionarios egipcios. Una carta secreta parece revelar la pequeña política de Carter de 10 para ellos, 1 para mí. La carta en cuestión fue enviada a Sir Alan Gardiner, un filósofo y amigo de Carter, fechada en 1922. En estos escritos, Carter mencionó haber encontrado la tumba y le pedía consejo a su amigo. En otra carta de 1934, Gardiner parece estar agradeciendo a Carter por un amuleto que le fue enviado como regalo. Carter insistía en que no provenía de la tumba de Tutankamón, pero evidentemente sí provenía de allí. Incluso el director británico del Museo Egipcio estaba al tanto de los astutos manejos de Carter, pero no pudo probarlo. Comparó el amuleto de Gardiner con otros de la tumba de Tutankamón y coincidían perfectamente. Gardiner estaba tan decepcionado de haber sido puesto en tal situación comprometedora que se desahogó con Carter en otra carta. Como era un buen amigo, Gardiner no delató al famoso arqueólogo. En cambio, le aconsejó que devolviera esos objetos robados a El Cairo. Así como te aconsejaría que le des me gusta a este video y te suscribas al canal de Genial para ver más videos increíbles sobre los temas más apasionantes de la historia. Este no fue el único comportamiento sospechoso de Carter después del descubrimiento. En 1947, un hombre llamado Alfred Lucas, que solía trabajar con el polémico arqueólogo, dio información en una revista poco conocida de El Cairo. Afirmó que Carter abrió subrepticiamente la puerta de la cámara funeraria por sí mismo. Luego la selló otra vez como si nada hubiera ocurrido antes de la revelación oficial. ¿Por qué haría eso? Bueno, la misma teoría sugiere que Carter y su equipo pudieron haber entrado a la tumba antes para apoderarse de algunos tesoros antiguos. Obviamente, estas personas no podían arriesgarse a que tales objetos fueran vendidos mientras ellos aún estuvieran vivos, pero se aseguraron de que fueran subastados después de su fallecimiento. Carter, sin embargo, nunca confesó nada. Tampoco lo negó, pero el gobierno egipcio no podía arriesgarse a más desapariciones misteriosas. Por eso le prohibieron entrar a la tumba por un tiempo. Algunos han relacionado este aparente robo con la maldición del rey Tutankamón.
Si nunca has oído hablar de ella, debes saber que se convirtió en una historia bastante aterradora poco después de que se descubriera el lugar de descanso del faraón. Se decía que cualquiera que interfiriera con la tumba del joven rey enfrentaría una mala suerte fatal. No era que una momia te fuera a atacar directamente, pero se corrió la voz de que las personas involucradas en perturbar la morada del rey Tutankamón encontraron un final misterioso y prematuro. El fallecimiento más inoportuno relacionado con esta supuesta maldición es el de George Herbert, el quinto conde de Carnarvon. Él era un aristócrata británico que ayudó a financiar la expedición. Falleció apenas un año después de que la tumba fuera abierta. A la gente le encanta considerarlo un misterio, pero resulta que Herbert ya estaba bastante deteriorado de salud cuando llegó a El Cairo y terminó sucumbiendo ante una enfermedad común. Ahora hablemos de números. Había muchas personas relacionadas con la apertura de esta tumba: guardias de seguridad, arqueólogos y personas de apoyo. Y ciertamente algunos de ellos fallecieron poco después de que la tumba comenzara a recibir visitantes. Por mucho que nos gustaría que esta maldición fuera cierta por el bien de una buena historia, estadísticamente si tienes un grupo de gente conectada con la apertura de una tumba, esperarías algunas muertes solo por casualidad. La esperanza de vida promedio para aquellos supuestamente afectados por la antigua maldición fue de más de 20 años después de que el hechizo debiera haber surtido efecto. La hija de Herbert incluso vivió hasta los años 80, es decir, medio siglo después. Y el mismo Howard Carter vivió hasta 1939, unos 16 años después de la gran revelación. Algunos han sugerido que la maldición no fue más que una cuidadosa estrategia de relaciones públicas. Verás, cuando se encontró la tumba de Tutankamón, Howard Carter quería mantener alejados a los periodistas entrometidos. Por lo tanto, podría haber inventado una maldición que pendiera sobre cualquiera que entrara al lugar de descanso del joven rey. Pero, ¿qué fue robado de la tumba de Tutankamón? Bueno, para empezar, algunas joyas. Podría habérselas llevado el mismo Howard, según un especialista francés. Él realizó una investigación intensiva y examinó fotografías antiguas tomadas dentro de la tumba en los años 20. Comparó estas imágenes con varios objetos de museos y casas de subastas. Pronto comenzó a reunir información sobre el paradero de algunas joyas de Tutankamón. Primero está este collar que solía estar en el pecho del faraón. Estaba roto en pedazos y algunas partes fueron enviadas por Carter al Museo Nelson Atkins de Missouri. Mientras tanto, otros fragmentos terminaron en un collar propiedad de algunas personas anónimas que intentaron venderlo en 2015, pero no tuvieron éxito. Incluso el Museo Nelson Atkins está de acuerdo, ya que han confirmado la información en su sitio web. Luego hay un adorno para la cabeza. Al parecer, algunas cuentas de esa pieza que alguna vez perteneció al rey fueron robadas también por Carter. Luego fueron reensartadas en un collar y ahora se encuentran en el Museo de Arte de San Luis. Otro collar elegante hecho de cerámica esmaltada pasó algún tiempo en el Met, allá lejos en Nueva York. Por suerte, fue devuelto a Egipto hace poco más de una década. Se supone que también fue Carter quien se lo llevó. A pesar de los artefactos perdidos, la tumba de Tutankamón nos ofreció una gran cantidad de objetos increíbles que nos ayudaron a aprender más sobre esta fascinante cultura antigua, comenzando por la famosa máscara funeraria. Es una imponente obra de arte de oro de 53 centímetros adornada con piedras semipreciosas y pasta de vidrio. Pesa 10 kilogramos y representa al joven faraón con una larga barba y un tocador con una cobra y un buitre. En la parte posterior hay un hechizo de un importante libro espiritual del antiguo Egipto que se supone que funciona también en el más allá. Tutankamón también era, aparentemente, un entusiasta de los juegos de mesa. Encontraron 4 juegos de mesa en su tumba, algunos hechos de marfil. Los arqueólogos también hallaron un par de sandalias de oro, aunque eran más para exhibición que para usar. De hecho, probablemente el faraón nunca las usó en su vida. Hablando de artículos de moda, Tutankamón era un gobernante bastante elegante. Incluso encontraron un maniquí en su tumba que se utilizaba para seleccionar, ajustar y guardar sus atuendos y sus joyas. El joven rey parece haber disfrutado también de la música, ya que se encontraron 2 trompetas en su tumba. Aunque se tocaron en 1939 en una transmisión de la BBC, hoy en día los instrumentos se consideran demasiado frágiles para ser manipulados. En febrero de 1961, 3 aventureros amantes de las rocas buscaban geodas cerca de Olancha, California.
Llevaron uno de sus hallazgos a casa y lo estudiaron porque lucía bastante extraño. Lograron cortar a través de la matriz y descubrieron algo inesperado en su interior. En lugar de las formaciones minerales habituales, había dentro un objeto cilíndrico que parecía porcelana. Alrededor de este eje había una funda hexagonal hecha de cobre y alguna sustancia no identificada. Los descubridores esperaban haber encontrado un ejemplo de alguna tecnología desconocida de hace 500.000 años. Podría ser la prueba de que existió una civilización antigua hiperavanzada como la Atlántida, o que el viaje en el tiempo era real. ¿Quizás alguien vino desde el futuro y dejó caer el objeto por accidente? O tal vez algunos seres extraterrestres inteligentes lo trajeron al visitar la Tierra. Si cualquiera de estas teorías fuera cierta, significaría que los científicos tendrían que reescribir toda la historia humana. Pero no todos compartían el entusiasmo, y los buscadores de la verdad y los círculos de arqueología alternativa intentaron resolver el misterio del llamado artefacto de Coso hasta finales de los 90 con teorías y debates. Luego, un grupo de escépticos tomó imágenes y radiografías del descubrimiento y se las mostró a unos coleccionistas de bujías. Ellos identificaron el artefacto como una bujía con componentes metálicos corroídos de la década de 1920 y no como una tecnología antigua. Casi 20 años después, uno de los descubridores del artefacto accedió a llevarlo para su inspección a la Universidad de Washington. Oficialmente confirmaron que era una bujía Champion de los años 20. Además, la matriz de piedra que contenía el artefacto no era una geoda, sino una concreción. Una concreción se forma debido a procesos naturales a lo largo de décadas o años, pero no milenios. El artefacto de Coso es un buen ejemplo de un objeto fuera de lugar, que es un concepto de la pseudoarqueología. Es algo que está en un lugar o tiempo donde no debería estar. Estos artefactos parecen demasiado avanzados para la época en la que se encuentran. También podrían significar que hubo actividad humana cuando se suponía que no había humanos. La batería de Bagdad es otro ejemplo de dichos artefactos. Fue encontrada en la década de los 30 por un arqueólogo alemán y consta de un jarrón de arcilla, un cilindro de cobre y una varilla de hierro que atraviesa el tapón del jarrón. Su parte superior, que estaba rota, probablemente fue sellada con asfalto. Su descubridor notó que tenía dos metales diferentes y posiblemente un electrolito, que son los componentes clave de una batería. No hay escrituras antiguas que respalden esta teoría, pero cuando los científicos realizaron pruebas y la llenaron con una solución iónica como vinagre o vino, mostraron que podía conducir electricidad. Si realmente fuera una batería de hace 2000 años, podría haberse utilizado en prácticas médicas antiguas o incluso podría haber sido incrustada en estatuas para hacer parecer que estaban zumbando e impresionar a las personas. Koenig, quien la encontró, creía que se utilizaba para el galvanizado, un proceso para recubrir metales. Aunque se hubiera usado como batería, el artefacto de Bagdad solo podría producir una pequeña cantidad de energía, alrededor de 1 voltio de electricidad. Por ello, algunos creen que se utilizaba como contenedor para almacenar pergaminos sagrados. En la década de los 30, una pareja tropezó con algo extraño mientras caminaban junto a Red Creek, en Texas. Era un trozo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Alrededor de una década después,
Su hijo, quien tenía mucha curiosidad por descubrir el secreto, decidió romper la roca y encontró un martillo sorprendentemente moderno en su interior. Este descubrimiento captó la atención de Carl Baugh, un creacionista de la Tierra joven, quien afirmó que la roca que rodeaba el martillo data del período Cretácico. Lo consideró como una evidencia en contra de la teoría de la evolución. Tras algunas investigaciones, los científicos demostraron que la roca no era tan antigua como parecía. Con el paso del tiempo, los procesos geológicos habían encerrado el martillo moderno. Así que no era una prueba de que los humanos coexistieran con los dinosaurios, como los picapiedra, tal como algunos esperaban. Era solo un caso de un minero que dejó caer su martillo hace siglos y la naturaleza hizo el resto. Un arqueólogo chino supuestamente encontró unas cuevas que parecían servir como cementerio para pequeñas criaturas con grandes cabezas ovaladas. Junto a estos restos, había arte rupestre que mostraba figuras con cascos redondos, el sol, la luna, la tierra y las estrellas, conectadas por grupos de puntos del tamaño de guisantes. También encontraron más de 700 discos de piedra misteriosos grabados con surcos en espiral. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando estos discos fueron enviados a un profesor chino, quien afirmó que las ranuras eran en realidad caracteres escritos. Según su traducción, los discos relataban la historia de los visitantes Dropa de otro planeta, que habían estrellado su nave espacial en la Tierra hace aproximadamente 12.000 años y habían intentado convivir con los humanos hasta que fueron perseguidos por los lugareños. Pero no hay evidencia concreta de que nada de esto haya sucedido realmente. La historia se publicó por primera vez en la década de los 60 en un par de artículos, pero todo parecía un poco sospechoso. Ninguna de las personas involucradas, el arqueólogo, el profesor o incluso la universidad para la que supuestamente trabajaban, parece haber dejado rastro alguno en los registros. Y aunque existe un grupo en el Tíbet llamado Dropka, son completamente humanos, no visitantes extraterrestres. Tampoco hay pruebas sólidas de que las piedras Dropa existan realmente. En una parte remota de China, existen unas formaciones extrañas en forma de tubos conocidas como las tuberías Baigong. Un explorador las descubrió en 1996 saliendo del monte Baigong y a lo largo de las orillas del cercano lago Tozon. Algunas personas pensaron que eran obra de visitantes antiguos de otros planetas. Cuando se analizaron las muestras del material de las tuberías, se encontró que contenían principalmente minerales comunes, pero había un misterioso 8% de material desconocido. Pruebas especiales revelaron que estas tuberías estaban allí antes que los humanos. Geólogos chinos visitaron más tarde el sitio y sugirieron que estas tuberías se formaron de manera natural con el correr del tiempo. Tal vez eran sedimentos que se acumularon en las fisuras de la tierra, o incluso raíces de árboles fosilizados del frondoso pasado de la zona, pero nada es seguro. Hay una enigmática cabeza de terracota en México, la cabeza de Tecaxic Calixtlahuaca, descubierta en la década de los 30 durante una excavación de un entierro. Esta cabeza tenía un gran parecido con las elegantes estatuas romanas, por lo que no estaba claro qué hacía en México. Por alguna razón, quien la descubrió la mantuvo en secreto durante varias décadas. La cabeza fue encontrada en una pirámide de 3 pisos, a unos 65 kilómetros de la Ciudad de México, junto a oro, cobre y cerámica. Algunos argumentan que si esta cabeza es realmente de muchos siglos atrás, podría significar que los romanos u otra civilización llegaron a Mesoamérica antes que Colón.
También existen teorías sobre viajes a la deriva que mencionan un naufragio tras el cual algunos artefactos y sobrevivientes llegaron a tierra. Algunos sugieren que esta cabeza de figurilla fue un pequeño recuerdo traído por los vikingos. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas sólidas de que los vikingos se hayan encontrado con la gente de Mesoamérica. Hay algunos artefactos por allí, pero ninguno ha sido marcado como evidencia indiscutible de contacto precolombino. Por lo tanto, el misterio de cómo esta cabeza terminó en ese sitio sigue sin resolverse. Mientras excavaban una zanja a lo largo de un río de Rumania, unos trabajadores encontraron una cuña, que ahora es conocida como la cuña de aluminio de Aiud o el objeto de Aiud. Justo al lado había huesos de mastodonte. Esos parientes lejanos de los elefantes vivieron hace 11.000 años, por lo que probablemente la cuña tenga la misma edad. La parte interesante es que está hecha de aluminio, un metal que no se descubrió hasta el siglo XIX. Este material requiere un calor intenso para utilizarse. La cuña también está cubierta por una gruesa capa de óxido que ha estado ahí durante cientos de años. Ciertas personas creen que esta cuña debe haber aterrizado aquí en una nave espacial de algún otro planeta. Algunos científicos piensan que todo es un engaño, mientras que otros suponen que podría ser un objeto hecho por humanos con un propósito desconocido. En 1978, un químico llamado Spencer Silver trabajaba para una empresa. Su tarea era crear un adhesivo completamente nuevo que fuera muy potente. Debía ser mucho mejor que cualquier otro disponible en ese momento. Después de muchos experimentos, Spencer terminó con un adhesivo que pegaba, pero también era fácil de remover. En ese momento pensó que había fracasado, pero lo que él no sabía era que estaba a punto de cambiar la historia de las notas adhesivas para siempre. Él creó el Post-it. Los copos de maíz también fueron creados por accidente. El Dr. Kellogg experimentó con diversos granos. Es un poco confuso determinar el momento exacto en que se inventaron los copos de maíz de Kellogg. Varios miembros de la familia y empleados del sanatorio reclaman el crédito por la creación. Según la historia de la empresa, en 1898, una porción de masa y base de trigo fue olvidada por accidente durante un largo periodo. Esto causó que la masa fermentara. Luego fue extendida en láminas delgadas y horneada. La masa ligeramente mohosa produjo copos grandes y delgados que eran crujientes y sabrosos. Con el tiempo se descubrió que el maíz producía copos aún más crujientes que el trigo. Para 1909, la compañía de Will producía 120.000 cajas de copos de maíz diariamente. Algunos de los electrodomésticos de cocina también fueron creados por casualidad. Percy Spencer era un ingeniero que trabajaba en equipos de radar. Un día cualquiera, mientras trabajaba, tenía una barra de chocolate en el bolsillo de su chaqueta. En un momento dado comenzó a derretirse. Eso lo hizo pensar, ¿podrían ser las microondas que emanaban del magnetrón del radar las que causaron esto? Para poner a prueba su teoría, tomó algunos granos de maíz y uno por uno observó cómo estallaban. En poco tiempo, Percy creó el primer horno de microondas que se lanzó al mercado en 1946. Es asombroso cómo una barra de chocolate derretida llevó a la invención de algo que revolucionó la cocina. En 1938 había un químico llamado Roy Plunkett. Estaba intentando desarrollar un nuevo tipo de refrigerante cuando algo inesperado ocurrió. Mientras experimentaba con un gas, notó que se había convertido en una sustancia sólida cerosa. Ese accidente llevó a la creación del politetrafluoroetileno, o lo que ahora llamamos teflón. Le agradecemos por las sartenes de nuestra cocina. Sin embargo, este material se utiliza en diversas industrias. Es más, incluso se usa como recubrimiento protector en las naves espaciales. Otro gran descubrimiento se realizó en 1921. Dos científicos lograron aislar insulina del páncreas de un perro. Esto marcó un punto de inflexión en el tratamiento de la diabetes. Este problema ha existido durante mucho tiempo, más de 3.000 años. El registro más antiguo que tenemos es de un manuscrito de papiro del año 1500 a.C. Volvamos a la insulina y el páncreas.
En el siglo XIX se realizó un experimento para extirpar el páncreas completo de un perro. Los perros que se sometieron a este procedimiento desarrollaron una diabetes grave, al igual que los humanos. Esto fue una sorpresa porque en ese momento los científicos creían que el páncreas no tenía mucho que ver con la diabetes. Mientras tanto, el primer antibiótico del mundo también surgió por pura casualidad. En 1928, el bacteriólogo Alexander Fleming regresó de unas vacaciones. Se dio cuenta de que había olvidado limpiar uno de los platos que utilizaba en el laboratorio y encontró moho creciendo en ese plato olvidado. El moho había contaminado el plato de casualidad. Cuando el científico observó más de cerca, notó que el área alrededor del moho estaba completamente libre de bacterias. Nombró su descubrimiento penicilina en honor a la especie de hongo Penicillium notatum. Hoy, la penicilina es el antibiótico más utilizado en el mundo. Un farmacéutico llamado John Walker estaba realizando experimentos químicos cuando accidentalmente raspó un palito recubierto. Para su sorpresa, el palito estalló en llamas, lo cual le dio una idea. En 1827 comenzó a vender cerillas de fricción en su farmacia. Las cerillas de Walker eran palitos de cartón recubiertos de clorato de potasio y sulfuro de antimonio. Se encendían al frotarlas contra el papel de lija. La invención de Walker rápidamente ganó popularidad, pero él tomó una decisión insólita: no la patentó. Por consiguiente, otros copiaron su diseño y comenzaron a vender sus propias versiones. Con el tiempo eclipsaron su papel como el inventor original. Lamentablemente, en vida no recibió reconocimiento como el creador del primer fósforo de fricción. Algunas invenciones accidentales pueden ser tan pequeñas como una caja de cerillas y otras pueden ser tan grandes como un barco. En 1982, cerca de Kaz, en el sur de Turquía, un buzo tropezó con algo increíble. Era un antiguo naufragio de finales del siglo XIV a.C. Primero descubrió algunos objetos y los describió como galletas de metal con orejas. Curiosamente, los expertos identificaron esos objetos como lingotes de piel de buey. Este descubrimiento entusiasmó a los arqueólogos, que enviaron un equipo para investigar más a fondo el lugar del naufragio. Durante la siguiente década se llevaron a cabo 11 expediciones, cada una de varios meses. Los buzos completaron más de 22.000 inmersiones durante este lapso. Descubrieron una colección extraordinaria de artefactos de la Edad de Bronce tardía. El barco medía aproximadamente 10 metros de largo. La ruta más probable era de Chipre o Siria hacia Grecia. Su misión era la entrega de mercancías. Entre la carga había toneladas de cobre y lingotes, así como joyas de oro y plata, herramientas y varios productos comestibles. Hoy en día puedes ver los increíbles artefactos del naufragio Uluburun en el Museo de Arqueología Subacuática de Bodrum. Incluso han reconstruido el barco. En 2017 ocurrió algo extraño en Portugal. Un hombre descubrió lo que se presume es el esqueleto de dinosaurio saurópodo más grande de toda Europa. El hombre estaba trabajando en una construcción en su patio trasero cuando tropezó con fragmentos de huesos fosilizados. Un equipo de investigadores se puso manos a la obra. Era raro encontrar huesos tan bien conservados de dinosaurios gigantes. Incluso estaban todas las costillas aún en sus posiciones anatómicas originales. Este dinosaurio era parte de una especie que vagaba por la Tierra hace unos 100 millones de años. Podría haber más partes del esqueleto del dinosaurio cerca, lo que significa que los expertos deben continuar excavando. Hablando de personas que descubren cosas increíbles en su patio trasero, deberíamos echar un vistazo a Derinkuyu. Este lugar está en Turquía, en Capadocia. Es conocido por sus impresionantes chimeneas de hadas y sus colinas coloridas. También hay una ciudad que permaneció oculta durante siglos. Esta estructura subterránea se extiende más de 85 metros bajo la superficie. Cuenta con un laberinto intrincado de 18 niveles de túneles. Es la ciudad subterránea más extensa excavada del mundo. Su historia también es muy rica, ya que pasó de manos de los persas a los bizantinos. La ciudad fue un santuario para unas 20.000 personas y les daba refugio por periodos prolongados. Este asombroso descubrimiento no ocurrió hasta 1963. Un residente se topó con el lugar mientras buscaba sus gallinas perdidas. Cuando renovó su casa, sus gallinas continuaban desapareciendo en una grieta recientemente formada. Después de una mirada minuciosa y de excavar un poco, el hombre descubrió un túnel oculto. Esto era solo el comienzo. Más tarde se descubrieron más de 600 entradas similares.
Se considera que los hititas fueron los responsables de la construcción de los niveles más antiguos. En la actualidad se cree que los frigios, hábiles arquitectos de la Edad de Hierro, tuvieron un papel significativo en la expansión de la ciudad subterránea. Finalmente, existe un medicamento natural llamado quinina que se obtiene de la corteza del árbol de cinchona. Las personas han utilizado este remedio para combatir la malaria desde el siglo XVI. Una leyenda cuenta que un hombre indígena podría haber empezado a usarlo incluso antes. La historia relata que un hombre con fiebre alta se perdió en la selva. Tuvo que beber agua de un estanque rodeado de árboles de quina quina. Él pensó que se estaba envenenando, pero sorprendentemente mejoró. Después de eso, todo su pueblo comenzó a usar la corteza de quina quina. La malaria todavía es un problema grave hoy en día. Las personas han intentado fabricar quinina en el laboratorio porque es muy útil. Allá por 1820, algunos científicos descubrieron cómo obtener quinina de la corteza de la cinchona. Sin embargo, pasaron más de 100 años para que los químicos determinaran la estructura química exacta de la quinina, lo que fue un gran avance en el mundo de la química. ¿Recuerdas de los neandertales? Nuestros famosos primos de la era del Pleistoceno, con sus narices anchas y su frente sobresaliente, deambularon por Europa y Asia durante más de 350.000 años antes de desaparecer. Esto ocurrió al mismo tiempo que nuestros antepasados, los primeros Homo sapiens, decidieron tomarse unas vacaciones de África y explorar el mundo. Tal vez nunca sepamos qué les sucedió realmente a los neandertales y por qué no llegaron a los tiempos actuales, pero gracias a algunas excavaciones arqueológicas considerablemente grandes y a ciertos hallazgos impresionantes de fósiles, ahora sabemos un poco más sobre ellos. Una teoría acerca de su desaparición es que el clima ya no era adecuado para ellos. Los partidarios de esta idea piensan que la madre naturaleza se volvió en contra de los neandertales y los mandó a hacer las maletas. Desafortunadamente, si miramos los sitios arqueológicos de neandertales en Italia, por ejemplo, no hay señales de catástrofes climáticas que pudieran haber exterminado a esta especie entera. Otros creen que hubo un poco de competencia de recursos entre los neandertales y los humanos modernos. Es por eso que los especialistas también excavaron en otros sitios arqueológicos donde los neandertales y los sapiens podrían haber convivido durante unos 3.000 años. En este caso, parece que los neandertales estaban un poco atrasados con sus herramientas. Su tecnología era como los teléfonos de tapita en la era de la realidad virtual. Pero, ¿quién sabe si estas dos especies alguna vez se cruzaron en esa región en particular? La evidencia todavía es confusa. Cómo se extinguieron no es la única información que nos intriga. Otros científicos, por ejemplo, están tratando de descifrar algunos de los códigos de barras moleculares de los neandertales para identificar sus rasgos específicos, algunos de los cuales podrías compartir, lo creas o no. Claro, los neandertales como especie en su totalidad se extinguieron, pero eso no significa que no se puedan encontrar restos de su ADN en los humanos modernos. Bien, ya sabes qué sucede a veces cuando las personas viven cerca unas de otras. Era inevitable que ocurriera alguna mezcla genética. La evidencia, un toque de ADN de neandertal que se encontró en la gente moderna, y aquí es donde la trama se complica. Los científicos pensaron que dado que los neandertales nunca vivieron en África, su ADN no se encontraría en las poblaciones africanas modernas. Pero resulta que las personas africanas también tienen alrededor de un 0,5% de ADN neandertal. Esto no significa que nuestros parientes neandertales se hayan teletransportado a través de territorios africanos sin dejar ningún rastro. Lo que este descubrimiento realmente implica es que los humanos primitivos podrían haber visitado Europa y haber mezclado su material genético con el de los neandertales, después de lo cual regresaron a África. ¡Uf! ¿Cuánta migración! Podrías preguntarte cómo nos topamos con ese ADN neandertal en estos días. Bueno, los científicos reunieron a miles de personas de todo el mundo. Los participantes vinieron de regiones como Asia Oriental, Europa, Asia del Sur, América y África. Los porcentajes pueden variar, por supuesto, pero alrededor del 20% del ADN neandertal todavía se encuentra en nosotros, los humanos modernos. Aunque el ciudadano promedio solo lleva alrededor del 2% de ese aire cavernícola,
Si eres de ciertos lugares o familias que tienen un poco más de neandertal en su sopa de genes, tendrás como máximo un 3%. ¿Hay algo en particular que compartamos con nuestros primos humanos de hace mucho tiempo? ¡Claro que sí! Los neandertales nos dejaron algo más que su compañía durante algunos miles de años. También nos dieron el increíble legado de ¿sus narices? Bueno, verás, los neandertales estaban equipados con unas narices realmente especiales y no eran solo imponentes, también eran bastante útiles en climas fríos. El tipo de frío en el que los carámbanos gotean, los dientes castañetean y tu aliento podría congelarse antes de salir de tus labios. Durante esos días, las narices de los neandertales funcionaban como estufas personales, calentando y humidificando el aire frío y seco que inhalaban. Para ese tipo de clima extremo, estos impresionantes rascacielos nasales resultaron ser bastante prácticos. Cuando nuestros antepasados Homo sapiens decidieron dejar las soleadas sabanas de África para experimentar un poco de congelación en Eurasia, se toparon con los neandertales. Este encuentro dio como resultado no solo un intercambio de cortesía, sino también un intercambio de genes que los hicieron desarrollar narices más grandes. Este nuevo hallazgo genético fue realizado por científicos que investigaron el ADN de más de 6.000 voluntarios. Para completar el estudio, los científicos compararon meticulosamente estos datos genéticos con instantáneas de los rostros de los voluntarios. Midieron la distancia entre varios puntos de cada rostro, como la altura del puente de la nariz. Luego jugaron a detectar el marcador genético para identificar si ciertos rasgos faciales estaban vinculados con genes específicos. Al final de esta emocionante búsqueda, dieron en el clavo. 33 nuevas áreas del genoma estaban vinculadas a los rasgos faciales. Un gen destacado llamado ATF3 fue rastreado hasta nuestros antepasados neandertales y parecía ser el maestro en controlar la altura de la nariz. Los participantes con ascendencia indígena americana tenían herencia neandertales en este gen, lo cual contribuye a sus narices más altas. Piensa en el gen ATF3 como un regalo de bienvenida neandertal para nosotros los humanos modernos a medida que entramos en climas más fríos desde África. Curiosamente, esta no es la primera vez que nuestros antepasados han jugado a pasar el gen. En el año 2021, el mismo equipo de investigación descubrió un gen que influía en la forma de los labios, llamado TBX15. Este gen era una pequeña nota de amor de los denisovanos, otro grupo de antiguos parientes que vivieron en Asia y se extinguieron hace alrededor de 30.000 años. Otra parte de la comunidad científica cree que nuestros amigos los neandertales tenían una extraña característica genética en el cerebro. ¿Será por eso que no sobrevivieron? A través de esta teoría, se sugirió que nosotros los humanos modernos podríamos deber nuestra ventaja cerebral a una particular mutación genética. Esta mutación le dio a nuestra neocorteza, que es la parte inteligente del cerebro, una pequeña explosión poblacional de las neuronas. Este increíble gen nuestro no es tan diferente de la versión neandertal, solo se diferencia en un aminoácido en la proteína asociada al gen. Es como pedir un café con un sobre de azúcar en lugar de ninguno. Es una pequeña modificación presente en casi todos los humanos modernos. Mientras tanto, nuestros parientes extintos, los neandertales, los denisovanos y otros primos primates, se perdieron el memo de la mutación, al menos según el estudio. Pero no nos adelantemos tanto. Que tengamos más neuronas no significa necesariamente que seamos unos genios en comparación, aunque estos resultados sí sugieren que podríamos haber reconectado el cerebro de una manera que nos dio una ventaja cognitiva. Además, esta diferencia de aminoácidos es solo una pieza del rompecabezas. Los científicos ya habían encontrado unas impresionantes 96 diferencias entre nuestro ADN y el de los neandertales que podrían haber afectado potencialmente nuestras diferencias como especies. Estudiar el ADN de los neandertales también nos dio algunas perspectivas acerca de sus relaciones. De hecho, ahora tenemos evidencia sólida de cómo era una familia de neandertales.
y sorprendentemente no eran tan diferentes de la nuestra. Para este estudio, los investigadores recolectaron información de un sitio arqueológico de neandertales ubicado en Asia. Descubrieron que una familia en particular incluía a un cariñoso papá neandertal, su hija adolescente y un joven que posiblemente fuera su sobrino o su primo. También había en el grupo una pariente femenina mayor, quizás una tía o una abuela. Bien, nuestra joven doncella algún día haría sus maletas, diría un lloroso adiós y abandonaría el hogar de su papá luego de encontrar al hombre de sus sueños. Si hubiera sido un chico, como su joven primo, probablemente fundaría una nueva casa. Pero no te preocupes, ella no estaba entrando a un mundo de desconocidos. Su nueva comunidad probablemente tenía algunas caras familiares y amigables. Pero ¿cómo fueron los científicos capaces de predecir el final de esta historia? Al examinar su pool genético, los investigadores descubrieron que la estructura social de los neandertales era patrilocal. Esto significa que la mayoría de las mujeres neandertales abandonaban sus hogares al elegir un compañero para comenzar una nueva vida con otra familia. La misma investigación muestra que los clanes que habitaban en cuevas probablemente tampoco estaban aislados. Las familias que vivían cerca tal vez visitaban los mismos depósitos de rocas para hacer sus herramientas de piedra, el equivalente a una ferretería de barrio. Y cuando no estaban fabricando herramientas, estaban ocupados cazando deliciosas comidas como ibises, caballos, bisontes y otros animales errantes. Sin embargo, los científicos fueron cuidadosos al añadir que este antiguo retrato familiar podría no representar todo el espectro de la vida social de los neandertales, y han pedido amablemente en los sitios web de arqueología a los futuros investigadores que obtengan más ADN de neandertales. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario cerca de El Cairo recientemente. Redoble de tambores, por favor. La momia más antigua y más completa encontrada hasta la fecha en el país. La momia de 4300 años fue descubierta en un grupo de tumbas cerca de la pirámide escalonada de Zoser, que data del Imperio Antiguo de Egipto. Estaba cubierta de capas de oro. El equipo también encontró otras tumbas, incluyendo una perteneciente a un funcionario egipcio antiguo y otra a un guardián secreto que tenía el poder de realizar ceremonias especiales. Otra tumba interesante era la de un escritor que contenía las estatuas más grandes encontradas en la zona. Este extenso sitio funerario también alberga más de una docena de pirámides y campos de descanso. Probablemente una de las momias más famosas del mundo sea la de Hatshepsut. Ella gobernó Egipto durante aproximadamente 20 años, construyó todo tipo de edificaciones impresionantes y creó nuevas rutas comerciales. Pero cuando el arqueólogo Howard Carter encontró su tumba en el Valle de los Reyes, su sarcófago estaba vacío. Sin embargo, Carter encontró 2 ataúdes en otra tumba, uno de los cuales pertenecía a la nodriza de Hatshepsut y el otro a una mujer desconocida. En 2006, un equipo de especialistas decidió investigar si esa dama misteriosa era la misma reina. Encontraron una muela en una caja de madera con el nombre de Hatshepsut y al compararla con un hueco en la boca de la momia, coincidía perfectamente. Ramsés II fue un gobernante bastante impresionante, pero fue su momia la que finalmente hizo historia. Se considera que Ramsés fue el faraón más poderoso de todo Egipto, ya que gobernó durante la increíble cantidad de 6 décadas. Además, vivió más de 90 años. Es bastante sorprendente considerando la época en la que vivía. Ramsés II supuestamente tuvo más de 100 hijos. Es así que es una familia numerosa. Cuando falleció, su cuerpo fue enterrado originalmente en el Valle de los Reyes, pero unos ladrones intentaron robar todos los tesoros de su tumba. Sin embargo, los oficiales de aquel entonces no lo permitieron, así que trasladaron su cuerpo a un lugar secreto para mantenerlo seguro. Avancemos rápidamente hasta el siglo XIX y la momia de Ramsés II fue descubierta junto con la de otros gobernantes e importantes funcionarios. Pero no estaba en las mejores condiciones, así que los arqueólogos la llevaron a París para que recibiera cuidados especiales. El problema era que no podía ser transportada a otros países así nomás. La única solución fue otorgarle a Ramsés II su propio pasaporte. Su ocupación fue registrada como rey y el documento incluso incluía su foto. Como todos sabemos, la mayoría de las momias no son conocidas por tener la piel más hidratada, pero la de la mujer asiática conocida como Lady Di demuestra lo contrario. No Lady Di. Esta distinguida dama de tiempos antiguos fue descubierta en una tumba ornamentada en 1971 y lucía fabulosa.
si es que podemos decir eso de una momia. Gracias a las condiciones especiales de su tumba, como la humedad del ambiente y la falta de oxígeno, su cuerpo se conservó casi perfectamente. Su piel era suave, su cabello estaba impecable y aún conservaba flexibilidad. El museo que ahora exhibe con orgullo su momia también muestra un montón de objetos lujosos que fueron enterrados con ella, como vajilla e instrumentos musicales. Los arqueólogos investigaron más a fondo la momia y descubrieron que falleció de un infarto aproximadamente a los 50 años. Aunque han pasado más de 2000 años, la señora Dai sigue haciendo historia. La momia de Ötzi, el hombre de los hielos, fue descubierta en los Alpes en 1991. Las autoridades austríacas inicialmente pensaron que era un montañista moderno porque estaba muy bien conservado, pero en realidad era de la edad del cobre. Fue encontrado en un paso montañoso a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Estudiando su momia, hemos aprendido mucho sobre la vida en la Europa de la edad del cobre. Por ejemplo, sabemos que él era nativo de Europa Central y disfrutaba comer carne. También padecía de artritis, endurecimiento de las arterias y problemas intestinales, pero probablemente utilizaba acupuntura y hierbas medicinales para tratar estas enfermedades. Y al parecer era bastante hábil con las herramientas. Las afiló apenas unos días antes de su prematura muerte. ¿Quién sabe si esperaba tener problemas o simplemente se preparaba para algún trabajo rutinario? La historia de Tutankamón hizo famosas a todas las momias. Este faraón falleció a la temprana edad de 19 años hace más de 3 milenios, pero su momia sigue siendo una de las más conocidas del mundo. Cuando su tumba fue abierta en 1922, la gente se volvió loca porque aún estaba intacta, a diferencia de muchas otras tumbas reales. Tenía unos ataúdes increíblemente lujosos, incluyendo uno hecho de oro sólido. La tumba de Tutankamón no solo nos ofreció una mirada a la historia del antiguo Egipto, sino que su momia también nos enseñó mucho sobre la época en la que vivió. El análisis de ADN ayudó a identificar a sus padres y reveló que el faraón tenía un raro trastorno óseo que podría haberle dificultado caminar. El hombre de Gebelein es una de las momias más fascinantes de las que escucharás hablar. Es como un viajero en el tiempo de hace 5000 años que todavía luce increíble con su cabello dorado y sus uñas perfectamente conservadas. Fue descubierto en Egipto y se cree que es el cuerpo momificado más antiguo que se conoce. Antes de que la gente supiera sobre la momificación, solían colocar los cuerpos en tumbas poco profundas en la arena caliente y seca. Y dado que la arena absorbió toda el agua, las bacterias no pudieron reproducirse y el cuerpo se conservó de manera natural. Ahora los científicos no están seguros de si la preservación del cuerpo fue intencional o no, pero dado que fue enterrado con algunos recipientes de cerámica, es probable que quien lo enterró conociera algunas técnicas de preservación. Si quieres conocer al hombre de Gebelein en persona, actualmente está descansando en el Museo Británico. Un coleccionista de arte neerlandés compró una estatua de Asia y terminó haciendo un descubrimiento sorprendente. La estatua contenía una momia oculta en su interior. Desafortunadamente el cuerpo era demasiado frágil para moverlo, así que tuvieron que dejarlo ahí. Lo más fascinante es que esta momia tiene más de 1000 años y estuvo expuesta durante 200 años antes de ser encapsulada en la estatua. Cuando los científicos realizaron una tomografía computarizada, descubrieron que la momia estaba rellena de pedazos de papel cubiertos de escritura. Los expertos piensan que podría haber realizado algo llamado automomificación, que es un proceso bastante intenso que requiere una dieta especial y un té que hace que el cuerpo sea menos propenso a las bacterias. Solo unas pocas personas podían soportar este ritual y aquellos que lograban hacerlo eran muy respetados. Ninguna otra reina egipcia ha desconcertado tanto a científicos e historiadores como la impresionante Nefertiti. Basándose en sus estatuas, era conocida por su cuello delgado, sus ojos grandes y sus pómulos altos. Su nombre se traduce como «La mujer hermosa ha llegado». Eso es estar a la altura de tu nombre, ¿verdad? Aunque no fue una faraona ella misma, Nefertiti logró dejar una impresión duradera. Los registros escritos sugieren que como esposa y reina tuvo un papel increíblemente influyente. Debido a su poder fue admirada, pero también tuvo bastantes enemigos a lo largo de su vida. También estaba relacionada con el rey Tutankamón, pero no biológicamente. Más bien, era su madrastra. Hasta ahora los lugareños aún no han logrado identificar su momia, pero eso podría cambiar pronto. Un egiptólogo local que ha estado ocupado excavando tumbas en el Valle de los Reyes encontró 2 momias que cree que podrían ser Nefertiti y su hija. Según los especialistas, pronto podríamos obtener una respuesta definitiva sobre la identidad de estas 2 momias.
Y si una de ellas resulta ser Nefertiti, podríamos estar ante una verdadera maravilla. El análisis de ADN y las tomografías computarizadas de la momia podrían darnos la imagen más completa y precisa de la reina que jamás hayamos visto. Es increíble pensar que apenas hemos rascado la superficie de lo que yace bajo el Egipto de hoy. Nefertiti gobernó durante una época de gran poder y prosperidad en Egipto, pero desafortunadamente falleció en un periodo de agitación social, lo que llevó a que su tumba se perdiera. Imagina que eres una de las primeras personas enviadas a explorar Marte. Mientras te acercas al planeta rojo, algo extraño y espeluznante llama tu atención. Ahí, sí, justo ahí. ¿No parece la cabeza de un oso? ¿Qué o quién podría crear un hocico de oso en medio de un cráter? Por desgracia, o debería decir por suerte, la cabeza del oso no tiene nada de misterioso. Es solo pareidolia facial. Es decir, la tendencia a ver estructuras faciales en cosas cotidianas. Pero en este caso, ¿deberíamos rebautizarlo como osodolia? No lo viste venir, ¿verdad? Muy bien, mira esto. Hay una colina en forma de V que parece una nariz. Luego se ven dos cráteres que parecen ojos. Y también hay un patrón de fractura circular, la cabeza, que rodea la nariz y los ojos. Los expertos creen que la cara pudo formarse al asentarse un depósito sobre un cráter de impacto enterrado. Y la nariz podría ser una fumarola volcánica o de lodo con lava solidificada o flujos de lodo a su alrededor. Es cierto, el cráter parece la cara de un oso, lo reconozco. Pero gracias al HiRISE, otro de los increíbles aparatos de la NASA, hemos visto muchos otros cráteres extraños en el planeta rojo, como caras sonrientes, un pájaro o un elefante. En primer lugar, echemos un vistazo a la famosa cara de Marte. Estas imágenes fueron tomadas por primera vez por el orbitador Viking en 1976. En aquella época, la resolución era obviamente bastante pobre. Además, la luz era oblicua, lo que produjo el resultado que conmocionó a la gente en los años 70, una cara tallada en la roca que miraba fijamente a la Tierra. ¿Significaba que había otra civilización en Marte que había creado este monumento? No. Mira la foto del mismo lugar tomada por el actual orbitador Mars Reconnaissance. La resolución es mucho mejor, y la cara se ha convertido milagrosamente en una simple colina. O mira este diminuto pie grande cuya imagen fue captada en 2008. Digo diminuto porque esta criatura solo mide unos centímetros. Y cuando se tomó la foto, pie grande estaba a solo unos metros de la cámara. Aquí, alguien muy curioso enfocó una pequeña roca y vio algo parecido a un gorila. Así fue como algunas personas empezaron a creer que había simios en Marte. Sí, en serio. Te mostraré algunos ejemplos más de criaturas y rostros imaginarios en el planeta rojo. La mayoría proceden de una serie de imágenes tomadas por la cámara Themis. Actualmente, se encuentra a bordo de la nave espacial Mars Odyssey, que solo necesita 2 horas para orbitar el planeta rojo y que transporta algunos importantes instrumentos científicos. Te presento a mi marciano feliz. Este cráter de 3 kilómetros de ancho fue fotografiado en 2008. La siguiente cadena de cráteres parece una avispa, con sus tenues alas. El conjunto fue formado probablemente por un meteorito que cayó en un ángulo muy bajo y se rompió en pedazos justo antes del impacto. ¿Ves aquí un mamut lanudo o un elefante? Los flujos de lava de una región de Marte dejaron esta imagen en su suelo rojizo. La región, llamada Elysium Planitia, es famosa por tener los flujos de lava más jóvenes del planeta. Por ejemplo, el que parece un mamut se formó probablemente en los últimos 100 millones de años. Ah, ayer nomás. Hablemos de amor, o mejor dicho, de su símbolo, el corazón. ¿Te gustan estos 2 corazones en la superficie del planeta rojo? Este es en realidad la cima de una meseta delineada por la escarcha, y esta forma de corazón es un cráter de impacto. El impacto arrancó el material oscuro de la superficie y dejó al descubierto el suelo más claro que había debajo. Entonces, parte del material probablemente voló ladera abajo, formando el corazón. Y este es un colibrí cubierto de polvo. ¿Puedes ver su largo pico y su cabeza? Los científicos no están seguros de cómo se formó este pájaro, pero creen que la erosión y el viento desempeñaron un papel en su creación. Estos depósitos de dunas de arena oscura parecen un lobo aullando. Y aquí, ¿puedes ver una serie de engranajes entrelazados? Esta imagen parece la letra T, ¿verdad? La fractura en ángulo recto fue creada por el estiramiento tectónico de la corteza marciana. ¿Crees que podríamos encontrar otras letras del alfabeto en Marte? ¿Por qué no? Y ahora,
Otra forma extraña que notaron los astrónomos en la superficie marciana. ¿Esa es la puerta de una casa? Fue el Astromóvil Curiosity de la NASA el que envió esta imagen a la Tierra. Se hizo viral porque esta formación que se ve aquí parece una puerta. Por desgracia, los científicos, con sus mentes racionales, se apresuraron a decepcionarnos. Afirmaron que se trataba simplemente de una parte natural del paisaje marciano. Había varias pistas que les hacían pensar que no era una puerta de verdad. Por ejemplo, la abertura es diminuta, de apenas 1 metro de altura. Así que están seguros de que lo que parece una puerta es en realidad la abertura de una roca formada por fuerzas naturales, como el viento y la erosión. Si observas la roca de cerca, verás estratos. Son capas de sedimentos que se destacan por ser más duras que el material circundante. Estos estratos se hunden aquí, a la izquierda, y un poco más arriba, a la derecha. Probablemente aparecieron hace unos 400 millones de años en un río o en una duna arrastrada por el viento. Desde que los estratos se hicieron visibles, los poderosos vientos marcianos los han erosionado aún más. Y mira esto, ¿ves esas grietas? Así es como quedan las rocas en el planeta rojo. Esta pequeña cueva probablemente se formó cuando varias fracturas atravesaron los estratos. Una roca bastante grande pudo haber caído por su propio peso, y esto creó la abertura en forma de puerta. Esta teoría es bastante plausible, porque aunque la gravedad en Marte no es tan potente como en la Tierra, sigue siendo lo suficientemente fuerte como para provocar este fenómeno. Además, ¿ves esa roca a la derecha de la abertura? Tiene un borde vertical sospechosamente liso. Debe ser la culpable. Probablemente se cayó no hace mucho. Pero no solo el planeta rojo puede presumir de tener formaciones insólitas. Tomemos este cometa, por ejemplo. Esta imagen fue tomada por la nave espacial europea Rosetta en 2014. ¿Puedes ver una cara del lado derecho? ¡O la luna! Aquí está su famoso conejo. Está sentado boca abajo, con las orejas también hacia abajo. Algunas personas ven un hombre en la luna. Puede ser su cara o el cuerpo entero. Si alguien ve la figura humana entera, suele parecer que lleva un palo. A veces se ve un sapo. Para detectarlo, mira la parte superior izquierda del satélite. El sapo está mirando hacia arriba. ¿Lo ves? Observemos ahora esta estrella de neutrones giratoria. Se trata del núcleo colapsado de una estrella supergigante con una masa total de entre 10 y 25 masas solares. Sacando a los agujeros negros y algunos objetos hipotéticos como las estrellas de quarks o los agujeros blancos, las estrellas de neutrones son los objetos estelares más densos que se conocen. En fin, volvamos a esta estrella en particular. Como ves, este objeto espacial, situado a 17.000 años luz de la Tierra, está rodeado por una nube de partículas energéticas. Y esta imagen, tomada por el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, apareció en 2009 y se hizo viral en poco tiempo. Todo porque mucha gente vio una estructura parecida a una mano entre todo ese material espacial. La NASA explicó que la estrella giraba a una velocidad increíble, arrojando energía al espacio que la rodeaba. Esto crea estructuras intrigantes y complejas, como la gran mano cósmica que tanta gente ha visto. Mira la nebulosa cabeza de caballo en la constelación de Orión. Se trata de una nube helada y oscura de polvo y gas que se observó por primera vez en 1888. Esta sombra oscura fue creada por el polvo, y en la base de la nebulosa hay muchos puntos brillantes. Son estrellas jóvenes en fase de formación. Presta atención a esta estrella extremadamente brillante en la parte superior izquierda de la cabeza de caballo. Su radiación es tan potente que la estrella está empezando a erosionar la nube que la rodea. Esto significa que, dentro de millones de años, la nebulosa podría dejar de parecerse a la cabeza de un caballo. Bueno, yo no estaré por aquí entonces. El telescopio gigante del Observatorio Europeo Austral ha captado una imagen en la que podemos ver la colisión de 3 galaxias diferentes. Incluso podemos observar el efecto que tienen unas sobre otras. Pero lo más genial es que, mientras colisionaban, crearon una forma reconocible. Mira bien, ¿no parece un colibrí espacial gigante? Una noticia increíble se ha extendido recientemente por internet. La NASA ha descubierto pruebas de la existencia de un universo paralelo. Pero, ¿esto es cierto? Bueno, hay algo de verdad en esta historia, pero no es tan sencillo. Quizá hayas visto los artículos que decían: la NASA ha encontrado por fin un universo paralelo.
Esta historia fue ampliamente difundida y la gente se dividió en dos bandos, los que tomaron esta noticia al pie de la letra y los que consideraron que todo era una completa tontería. Pero ninguno de los dos bandos está totalmente en lo cierto. Comencemos por el principio. El descubrimiento fue realizado por la antena antártica de impulso transitivo de la NASA, conocida como ANITA. Fue diseñada para estudiar los neutrinos. Los neutrinos son partículas cósmicas de alta energía. Son increíblemente pequeños, carecen de carga y casi no tienen masa. Billones de estas partículas atraviesan nuestro cuerpo cada segundo y ni siquiera nos damos cuenta. Todo porque casi no afectan a la materia común. Así de insignificantes son. En promedio, en toda nuestra vida, cada uno de nosotros se ve afectado por un máximo de un neutrino. Así que básicamente cazar neutrinos es como cazar fantasmas. Para atraparlos tendrías que enviar un chorro entero de estas partículas a través de un trozo de plomo gigante y tiene que tener un grosor de billones de kilómetros. Aún así tienes un 50% de posibilidades de detener a uno de ellos. Por eso, para detectarlos, los científicos han tenido que ingeniárselas. Sabemos que los neutrinos, como otras partículas similares, nos llegan del espacio exterior. Viajan a la Tierra desde el Sol, las estrellas e incluso desde el mismo Big Bang. Algunos proceden de fuentes especialmente grandes como agujeros negros, supernovas, púlsares e incluso objetos no identificados. Algunas de estas partículas tienen una energía muy elevada y para los científicos estos neutrinos son los más interesantes. Pero curiosamente la mayoría de los neutrinos de alta energía no nos llegan de lejos. Se forman aquí mismo, junto a la Tierra. Este proceso tiene un nombre muy bonito, lluvia de partículas. Bueno, así como se puede explicar en palabras sencillas, una partícula abuelita entra en la atmósfera de la Tierra. Normalmente es una partícula con una energía muy alta, entonces genera varios hijos que tienen menos energía. Cada uno de ellos genera más nietos, cuya energía es aún menor que la suya, y así sucesivamente hasta que tenemos un gigantesco árbol genealógico de partículas de baja energía. Al final puede haber miles de millones. Durante este proceso se crean montones de neutrinos. A continuación comienzan a hundirse en las profundidades de la Tierra. Durante su viaje a través del planeta tocan las capas superiores de la corteza, o del hielo. Por ejemplo, el hielo de la Antártida. Al enfrentarse a todos estos obstáculos, crean pulsos de radio. Y como habrás adivinado, estos son exactamente los pulsos de radio que los científicos están tratando de encontrar. Puede que te sorprenda, pero la Antártida está bastante desierta. Y por eso es el mejor lugar para estudiar partículas microscópicas que normalmente apenas se pueden rastrear. Allí no hay interferencias que molesten. Podemos captar estos impulsos con la ayuda de potentes antenas. La NASA coloca estas antenas en globos que pueden elevarse a más de 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Así es como han estado rastreando los neutrinos durante los últimos años. Muy bien, ahora ya sabemos lo que hace ANITA. Pero, ¿y el universo paralelo? No te preocupes, ya llegaremos a eso. En 2018, ANITA comenzó a recibir señales de radio anómalas que causaron un gran revuelo en la comunidad científica. ¿Recuerdas que los neutrinos nos llegan del espacio exterior y luego se hunden poco a poco en las profundidades de nuestro planeta? Pues recientemente, ANITA ha descubierto neutrinos que no descienden del espacio como es habitual, sino que suben desde la Tierra. En otras palabras, estas partículas llamadas neutrinos tau viajan hacia atrás en el tiempo. Pero, ¿cómo es posible? Los científicos empezaron a investigarlos. Al principio pensaron que tal vez se trataba de un error del detector o de un error de la interpretación de los datos, pero no, todo era correcto. Algo muy extraño estaba ocurriendo. Primero había que intentar encontrar una explicación sencilla. ¿Y si estos neutrinos tau simplemente llegaron a la Antártida desde alguna otra fuente? ¿Quizá llegaron a la Tierra desde otro lado y atravesaron de algún modo la frontera? Para probar esta teoría, los científicos decidieron pedir ayuda a otro observatorio de neutrinos llamado IceCube. Este observatorio está situado cerca del Polo Sur. Consta de 5.160 detectores ópticos enterrados en el hielo y están diseñados para detectar neutrinos. Los investigadores de ANITA dijeron: chicos, hemos encontrado unas extrañas señales de radio. ¿Podrían comprobar de dónde proceden? No hay problema, respondieron los de IceCube y comenzaron su investigación.
y como resultado no encontraron nada. Exacto. Ice Cube no detectó ninguna fuente de señal en absoluto. Resultó que estas extrañas partículas habían aparecido básicamente de la nada. ¿Cómo es posible? Los científicos pensaron en muchas teorías diferentes, pero ninguna de ellas podía explicar la situación con exactitud. Más tarde, Ice Cube publicó un artículo que decía: no tenemos ni idea de dónde proceden estas señales, ni cómo explicarlas en términos del modelo estándar del universo. Ahora es cuando se pone interesante. ¿Qué son estas señales? Una vez agotadas las explicaciones más comunes, los científicos empezaron a considerar ideas que van más allá de nuestra comprensión. Uno de ellos dijo que tal vez estas partículas nos habían llegado de un universo paralelo en el que el tiempo fluye en sentido contrario. Esta hipótesis, que suena a locura, es el resultado de la famosa teoría del multiverso. Postula que hace unos 13.800 millones de años, cuando se produjo el Big Bang, nacieron dos universos gemelos. Uno de ellos era el nuestro y el otro uno paralelo. Y son casi idénticos en todo, excepto en algunas cosas. Por ejemplo, el tiempo en este universo paralelo no se mueve igual que en el nuestro. Se mueve hacia atrás. Además, todo allí nos parecía al revés, como si nos miráramos en un espejo. Por eso los científicos lo llaman antiverso y creen que podría estar lleno de antimateria. Y aunque todo esto nos pueda parecer extraño y loco, para los que viven en ese antiverso, su forma de vida sería de lo más normal. De hecho, ellos pensarían que nosotros somos los extraños. Así pues, estos misteriosos neutrinos podrían haber nacido en el antiverso. Digamos que de alguna manera existieron allí y luego llegaron accidentalmente a nuestro mundo, donde pudimos detectarlos. La idea del multiverso en sí es realmente increíble. Si es correcta, puede significar que existe un número infinito de realidades, muchas de las cuales son mejores que la nuestra. La mecánica cuántica dice incluso que es muy posible que cada segundo de cada día, cualquiera de tus decisiones, divida el universo en dos. Y así hay cuatrillones de universos paralelos en los que nuestras vidas han ido de forma muy diferente. Algo así es difícil de imaginar. Por supuesto, sería genial si pudiéramos encontrar la forma de entrar en otro universo. ¿Y si estas misteriosas partículas de neutrinos tau fueran capaces de cruzar los límites de dos mundos, podríamos hacerlo nosotros también? Por desgracia, este fenómeno por sí solo no basta para afirmar si la teoría del multiverso es cierta o no. Se trata de una de las varias opciones posibles. En esta etapa del desarrollo humano no podemos probar ni refutar esta teoría. Tal vez algún día en el futuro descubramos la verdad, pero definitivamente no por el momento. Lo único que podemos decir ahora tras este descubrimiento es que hemos encontrado extrañas señales de radio que la física estándar no puede explicar. Así que tenemos que avanzar en esta dirección y estudiarlas para aprender más sobre este increíble fenómeno. Pero a la gente le gusta soñar con el espacio, así que no es de extrañar que estemos tan entusiasmados con esta idea. Y sería estupendo que algún día resulte que esta hipótesis es realmente cierta. La teoría de los universos paralelos ha sido popular en varias películas y libros durante mucho tiempo. ¿A dónde irías si descubrieras que puedes viajar entre distintas realidades? Yo buscaría una realidad llena de helado.